de Dios para que se encamine y avance en ese propósito. ¿Por qué hoy hay tantos canutos religiosos, evangélicos? No sé qué otro nombre nombrar, porque nosotros no somos ni canutos, ni evangélicos, ni religiosos, somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Cuando hablo de cristianos somos los que seguimos a Cristo, porque Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Amén. Somos cristianos y nuestro modelo es Jesucristo. No es Mahoma, ni es el profeta John Smith, ni tampoco es Isaías, ni algún rey de Israel. El modelo nuestro es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor. Amén. Entonces, hay un precio especial cuando una persona es escogida. Cuando a usted le gusta algo, hablemos de una tenida que está en vitrina, porque siempre el vitrinero presenta en vitrina lo que está dentro de la tienda y siempre eligen lo mejor, lo que no tiene ningún error. Son personas especializadas para atraer la vista del público y es atractivo lo que está en vitrina. Usted estuvo en vitrina harto tiempo, para que usted sepa. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por lo que estaba en vitrina? Aleluya. Pero le voy a contar algo. Un día yo iba por el mall, en el Parque Arauco, y de repente paso por una tienda de varones y veo una corbata, hermano. Veo una corbata que me llamó la atención a la distancia. Y bueno, yo no uso corbata, pero tengo hartas corbatas. Yo tengo unas 200 corbatas más, o más. Y hermano, escucha esto, y me devuelvo. Y yo entro a la tienda y le dije, muéstrame una corbata esa, igual a la que está en la vitrina. Ojo, más para atención a esto. Despreocúpese de todo el movimiento. Usted aquí, porque esto todo es para usted. Y hablo con el vendedor y le dije, quiero una corbata igual a la que está en vitrina. Y fue y no encontró. Me dijo, no hay. ¿Pero cómo no hay? Saqué una en la vitrina. Pero está en la vitrina. Pero yo soy el público y mi dinero vale. Y usted no puede engañarme que está exhibiendo algo para no vendérmelo. Entonces, si no tiene acá en stock, sáqueme la corbata de la vitrina. Hubo todo un protocolo. Hablar con la jefa no sé qué, habló con otra persona, pero sacaron la corbata y la compré. Salió de la vitrina y usarla. Ojo. El Señor siempre está observando el corazón y el espíritu de cada persona. ¿Está escuchando? Pero el Señor se va a enamorar de esa persona cuando Él ve que lo que Él mira está en condiciones para que Él lo use. Y lo saca de vitrina y comienza a usarlo. ¿Qué es lo que ve el Señor? El color. ¿Qué es lo que ve el Señor? Hablando de la corbata, el color. El material, la confección italiana, de seda, el precio. O sea, hay muchas cosas que se comienzan a sumar para que tenga el privilegio una persona en todo este planeta, que hay millones de personas, para Dios colocarlos frente y liderar. Por eso la palabra dice que no es del que corre ni del que desea, sino que de quien tiene misericordia. Así es. Pero esa misericordia va acompañada con un montón de características que vamos a ver ahora por la palabra. Entonces el tema es escogido por Dios. Amén. Hermano, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, hay varias cosas que Dios habla por su palabra, condiciones para que alguien pueda liderar, hermano, dentro del reino de Dios. Y con mucha más razón, cuando una persona está al frente a un pueblo, diga pueblo. Pueblo. Cuando una persona va a gobernar un pueblo, hay pueblos que son miles de personas, estoy hablando a nivel de iglesia, y hay pueblos que son 30, 40 o 100 personas, pero es un pueblo. El problema es que el que está gobernando no se da cuenta que es el gobernador de ese pueblo. Aunque sean 5, en un comienzo. No cualquiera, mi querido Edgar, no cualquiera tiene el privilegio de empezar a encabezar, gobernar, dirigir, prosperar, custodiar, alimentar un pueblo. Entonces, cuando el Señor toma una persona
para ponerlo en esa posición, Dios lo empieza a dotar, Dios lo empieza a completar, Dios empieza a añadir lo que la persona necesita. El Señor lo arma, lo equipa, lo embiste. Entonces la palabra de Dios nos habla ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, algunas cosas que tenemos que tener en consideración, porque hay personas que ungen pastores. Si yo quisiera ungir pastores, yo creo que tendría más de 500 o más de 1000 pastores, porque cuando estaba en Amunati, en la oficina, todas las semanas pasaban 3 o 4 personas, matrimonios, para que fueran ungidos pastores, porque estuve en televisión, estuve en radio, etcétera. Entonces andaban detrás del ungimiento, y un día le dije a un pastor, le dije, ¿seguro que quieres ser ungido, pastor? Sí, pastor, porque yo lo siento en mi corazón y bla, 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 bla. ¿Me entiende? Yo le dije, si yo te unjo pastor, tú vas a tener que estar bajo mi cobertura. Y estar bajo mi cobertura significa que yo voy a supervisar y te voy a guiar y voy a estar pendiente de todo el trabajo que tú hagas. Esa es una cobertura. Y todos topaban ahí. Todos topaban ahí. Todos después se daban la media vuelta y ahí topaban y vamos a pensarlo, vamos a pedir confirmación. ¿Se da cuenta? Entonces, el llamado de Dios, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, hay varias cosas que yo las voy a parafrasear porque aquí las tengo yo escritas en la versión NBI, la nueva versión internacional. La persona tiene que llevar una vida intachable. Una persona, para poder gobernar un pueblo, cuando una persona es ungido pastor, es porque Dios le va a poner un pueblo que lo gobierne. Y la vida de esa persona tiene que ser una vida intachable. No un sinvergüenza, no una persona, hermano, que ve a las personas y ve Lucas en la persona. ¿Aló? Una persona fiel a su esposo o a su esposa, en este caso si es varón, a su familia. Porque el que no provee para su familia, dice la palabra, es peor que un idólatra. Si hay algo que aborrece a Dios, es la idolatría. Es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un idólatra. Entonces la persona dice, ay, pastor, más adelante a lo mejor yo voy a hacer esto con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. La familia espiritual, la casa espiritual. Hay gente, hermano, que tiene una lucha para ofrendar. ¿Para qué vamos a hablar del diezmo? El que no provee para su casa, dice la palabra, es peor que un idólatra. Imagínense. ¿Qué otra cosa dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo? Le dice que tenga dominio propio, o sea, control propio. Control. Que tú sabes que el paso que vas a dar o lo que estás ya haciendo no agrada a Dios. ¿Y por qué das ese paso? ¿O por qué sigues? Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, claro, buena obra desean ellos, pero que lleven una vida intachable, que sean fieles a su esposo, a su esposa, que tengan control propio, que sepan vivir sabiamente, vivir sabiamente. No quiero desglosar cada tema porque es para un seminario de todo el día esto. Solamente le estoy dando los títulos que Pablo le dice a Timoteo. Tener buena reputación. Tener buena reputación. Qué triste es cuando hay hermanos o hermanas o personas que han estado ante el altar de rodillas, han recibido un ungimiento, ya sea pastoral, apostólico, profético, evangelístico, que ya luego lo vamos a ver eso, hermano, y tienen una mala reputación. Recibir huéspedes con agrado, no poner la cara larga. En otras palabras, ser un buen anfitrión. No debe emborracharse. Esa persona que es dado al vino, dice la Reina Valera, pero en esta nueva versión, no emborracharse.
que pierden el control. Tener capacidad para enseñar, o sea, ser maestro. Porque no me venga usted con el chiste que usted, un pastor o un líder o una pastora, cuando una persona pide un consejo, que le diga, bueno, hermanita, mire, yo lo que le puedo aconsejar, ore al Señor. O mire, voy a estar orando por usted. Si Dios pone un manto pastoral, es para que gobierne un pueblo. Amén. Hoy día, el domingo antes pasado, 2 domingos atrás, hubo elección de gobernantes, de gobernadores, que gobiernan provincias, gobiernan varias comunas, gobernadores, donde el gobierno pone en sus manos un tremendo capital para que ellos puedan gobernar. No solamente el capital económico, sino ese capital de respaldo, de gobierno, de credenciales diplomáticas. Imagínese usted ser una persona que pasa de ser un congregante. Pongan atención, por favor, porque después, no entienden el evangelio. Imagínense una persona que pasa de ser un gentil a ser un creyente. Y de ser creyente a ser un congregante. Y después de ser congregante, hermano, ser cristiano. Y después de ser cristiano, ser un discípulo. Estoy hablando de lo que pasó con ella. Ser un discípulo. Y después de ser discípulo, ser un líder. Diga, wow. Después de líder, ser supervisor de líderes. Mi pastor, que le digo una cosa. Siempre el liderazgo es más difícil que la hermandad. Tratar con los líderes es más difícil que la hermandad. Y la obra de pastores, apóstoles. Entonces ella pasó a ser supervisores de líderes. Diga conmigo, hay fruto. Hay frutos. El árbol no dice, hey, yo soy un naranjo, miren para acá, soy naranjo. No. El árbol se conoce por sus frutos. Y hoy día va a ser ungida pastora, porque eso está en el corazón de Dios. Nada sucede en una persona que va avanzando y creciendo si no está Dios respaldando la vida de esa persona. Y le voy a decir lo contrario, la otra cara de la moneda. ¿Cuántas cosas pasa una persona para mantenerse en el propósito de Dios? ¿Cuántas cosas tiene que ir superando para seguir avanzando en el propósito de Dios? ¿Cuántas cosas tiene que enfrentar? Entonces, el apóstol Pablo dice, tiene que tener buena reputación, recibir huéspedes con agrado en su casa. No debe emborracharse, ser amable. O sea, preferible que se siente la visita y no usted. Preferible darle el pan a la persona y no se lo coma usted, si es que hay un solo pan, o comparta por la mitad. Ser cordial, ser amable, eso es como ser también educado con la gente. ¿Qué más le dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3? No debe ser violento la persona. En el mundo las personas son violentas, pero en el reino de Dios no. Y menos alguien que va a empezar a liderar en un área que es un ministerio pastoral. No busca pleito. No, yo le contesto nomás, pastor, déjeme a mí, yo hablo con el hermano, yo lo encaro. Porque ese hermano es un carnal. Es una persona que no tiene carácter, no puede soportar nada, ni el peso de una pluma. Es tan pequeñito que la pluma lo aplasta. Pero una persona con estas características, Dios lo honra. ¿Por qué? ¿Se ha dado cuenta que hay personas que usted todavía ni termina de decirle lo que le está diciendo y ya le está respondiendo y contestando atrevidamente? Porque no hay carácter, porque no ha habido un cambio. Aman a Cristo, pero su alma no ha sido regenerada. Entonces el Señor dice, no ser violento, no buscar pleito, no amar el dinero. Entonces todas estas cosas indican que la persona está calificada para el ministerio, que depende de Dios. Toda la dependencia es de Dios.
Porque el Señor es el que llama, y cuando Dios llama, Dios es el que se preocupa del que Él llamó. Amén, iglesia. Si comparamos esta actividad pastoral con una actividad, hermano, secular, a veces en una actividad secular no hay tantas exigencias. Solamente un buen currículum, años de experiencia, y lo califican y lo aceptan. Pero en el llamado de Dios son mucho más las exigencias, porque la persona, un pastor o un líder que está frente a un pequeño grupo o un pueblo, está representando a Dios. Aleluya, diga aleluya por último. Está representando, no es lo que usted piensa, no es lo que usted cree, usted está representando a Dios. Imagínate, Edgar, que yo sea embajador de Chile y no conozca el gobierno, no conozca las riquezas de Chile, no conozca las economías, no conozca nada. ¿Qué mono voy a pintar como embajador de Chile en otro país? ¿Cómo represento a mi Chile? No lo puedo representar. Imposible. Adelante, por favor. Adelante. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Elena. Dios le bendiga. Imagínense usted que si yo represento, hermanos, como embajador a Chile, y no conozco la economía de Chile, no conozco los ingresos, los gastos de Chile, no conozco el gobierno central, ¿cómo voy a representar como embajador a Chile? Haría el ridículo. Mejor renuncio y le doy el pase a otro que tenga capacidad para representar como embajador a una nación. Tiene que conocer las políticas del gobierno, los problemas en los lugares sociales. Un embajador de una nación. No quiero alargarme en esa parte porque sabemos cuántas obligaciones y cuánto representa un embajador de una nación. Cuando una persona es ungido pastor, cuando una persona es ungida pastora, da el paso principal, recibe un manto celestial, un respaldo de Dios para representar el reino de Dios. Amén, así es. Entonces no a cualquiera se unge pastor, no cualquiera recibe el manto pastoral. Tal como el apóstol Pablo enseña, hermanos, a Timoteo, hay muchas características que la persona tiene que ir sumando. Y tienen que verse, no que yo lo diga, tienen que verse en mí estas características que acabo de nombrar. Amén, iglesia. Entonces, si comparamos la actividad con otras actividades en el mundo secular, esta actividad en el reino de Dios exige mucho más. Y lo importante, mi querida pastora Rosilda, es que, pongan atención acá, es que pongan atención porque de aquí también se van a levantar más ministerios. Amén. De medio de la congregación. El tema es que la persona no elige el ministerio. Es el ministerio que elige a la persona. ¿Me entiende? Es Dios el que elige a la persona, porque ve su corazón, ve sus pensamientos, su manera de pensar, y también ve su posición. ¿Qué posición? ¿Qué identidad tiene? Amén. El libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, habla allí en esos dos versículos que Jesucristo es la